Audio Jungle. Audio Jungle. Bueno, ahora vamos a trabajar con ese ejercicio que es ya más bien sobre el tema de transformada inversa. Que es el 4.13, que es un ejercicio sobre transformada inversa de Laplace. ¿Ok? Este ejercicio vamos a trabajar la señal o la función XS que nos dan ahí con la región de convergencia asociada. Y lo vamos a trabajar primero por medio de integración compleja, como conocido como el método de la integral de Bromwich, y luego lo vamos a desarrollar de forma de conociendo transformaciones de funciones conocidas. Ok, vean que la función, siempre que uno, al menos para empezar a trabajar una inversión, es importante tener claro polos, ceros y región de convergencia. Entonces empecemos por eso. Aquí nos haría falta ver las dos funciones que tenemos ahí. Los dos, el polinomio que tenemos en el denominador, que sería factorizando ese polinomio de orden 2. Tendríamos un polo en S en 3, de hecho. No, más bien un polo en menos 3, entonces sería S más 3 y el otro en 4. El método que vamos a usar de primero, que es el, digamos, el primer método, que es el método de la integral de Bromwich. Es un método, digamos que no se utiliza mucho, en la práctica prácticamente no se utiliza. Se utiliza la mayoría de las veces, se trabaja con el que vamos a utilizar por medio de descomposición de fracciones parciales. Porque es un método, si lo resolvemos por integración, que hay que tener un cierto cuidado para la función, que si es una función derecha, izquierda y ese tipo de casos. Hay que tener un cierto cuidado y, digamos, extra a la hora de utilizarlo. Pero interesa un poquito plantearlo porque de hecho el método de la integral de Bromwich es el método que realmente es transformada inversa de alguna forma, porque el método, de la definición, lo que dice es que la señal x de t, o sea, nosotros lo que tenemos es que existe una señal x de t asociada a la función x de s para una región de convergencia asociada. Es esa relación. El método de la integral de Bromwich lo que dice es que esa función x de t es igual, es igual a la integral que es 1 entre 2pi desde menos infinito a infinito. Perdón, me faltó una j. Vamos de nuevo. 1 entre 2pi j para la integral de sigma más j. Perdón, me estoy equivocando acá también. Es sigma menos j infinito
sigma más j infinito. Para la función x de s con el exponencial e a la st de s. Vean que esta es una integral donde la variable de integración es s, o sea, es una integral en variable compleja. Vean que el exponencial es positivo, a diferencia de la transformada directa que lleva menos, que ese menos viene arrastrado desde ortogonalidad, desde el producto interno que se desarrolló ahí para funciones de los exponenciales complejos. Y lo único es, al ser una función en variable compleja y estar asociada entonces a un plano, digamos, de 2 dimensiones, donde ese plano tiene una componente que llamamos sigma, otra componente de omega. En este plano lo que sabemos es que las integrales están asociadas a un contorno de integración, esa es la naturaleza de ellas. Ok, para nuestro caso, vean que lo que tendríamos aquí es que la función x de t es igual a 1 entre 2πj por la integral. Vamos a dejarlo de esta forma, como el contorno cerrado, y aquí vamos a poner al b del contorno de Bromwich, que ahorita vamos a definir, y x de s va a ser la función que tenemos, que es 2s más 3, b, s más 2, entre los dos polos que tenemos, multiplicando el exponencial de s. Esa es la integral que hay que resolver. Esta integral tiene el detalle que lo que hay que definir es quién es el contorno. Cuando se necesita definir, es primero hay que definir las raíces de polos y ceros de la función que estamos transformando. Entonces, en nuestro caso, vean que aquí tendríamos menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4. Para nuestro caso tenemos un polo acá, otro polo acá y un 0 en este punto. La región de convergencia es todos los sigmas que son mayores a 3. O sea, es una señal derecha. De conocimiento de entrada tenemos eso. Ya que la región de convergencia es esta de acá. De acuerdo. Ahora lo que hay que definir es quién es el contorno de Bromwich. ¿Ok? El contorno de Bromwich es un contorno de esta forma. Es un arco de un círculo donde el arco del círculo, además de ser el arco, tiene una recta vertical. Y este arco, centrado en un punto acá, el radio del arco tiende a infinito. Esto recuerda un poquito al manejo de integrales de variable real, de integrales impropias. Pues anda por ahí. La idea es entonces, es un círculo de esta forma. El detalle es que este segmento que es aquí, que digamos que es recto, del contorno cerrado de Bromwich, este contorno siempre va a ser vertical. Para ser vertical significa que va a tener algún sigma, va a pasar por en algún sigma o va a tener alguna parte real. El detalle es que esa parte real, esa parte del contorno, tiene que estar dentro de la región de convergencia. Entonces, digamos, en nuestro caso podríamos decir, para que no quede pasando puramente en el cero, que podría estar ahí. Si ese es el segmento recto, la parte circular del contorno, vamos a ver si aquí nos da, creo que lo hice un poco más grande de lo que tenía.
podríamos dejarlo ahí, funcionaría. Voy a hacer un arreglo. Entonces el contorno de Bromwich es de esta forma. Es un arco que tiene un lado recto, no es un círculo completo. Entonces, el detalle de este contorno es que la parte recta, que tiene un sigma constante, tiene que estar dentro de la región de convergencia. Por ejemplo, para disponerlo ahí. Luego, este arco tiene un centro asociado. Digamos que este sea el centro de este arco. Llamémoslo a ese punto S0. El radio de este círculo, o del círculo que define ese arco, acá, este radio R tiende a infinito. ¿Ok? Entonces, el manejo de integración que tenemos que hacer a partir de haber definido el contorno de Bromwich es igual a como si tuviéramos integración en variable compleja. ¿Cómo se trabaja integración? Una vez que ya yo tengo el contorno, hacer un contorno cerrado, podemos trabajar con los teoremas de integración. Los teoremas de integración trabajan bajo la definición de qué polos se encuentran dentro del contorno cerrado. Ahora, en este caso tenemos ambos polos dentro del contorno. Entonces la idea es la integral sobre el contorno de Bromwich, que es este que podemos llamar aquí contorno B. Está conformado siempre se trabaja, al menos en este caso, en sentido positivo, por ser una señal derecha. Entonces, si tenemos esto acá, lo que tenemos es que integrar estos dos círculos alrededor de cada polo en sentido positivo y llamar a esas dos integrales como la integral de 1 y la integral de 2. De esta forma, esta integral que tenemos aquí sería igual a 1 entre 2 pi j por la integral sobre el contorno de 1 de la función 2s más 2 e a la st s más 3 s más 4 de s más la integral sobre el contorno de 2. Ahora, cada una de estas integrales se manejan de la forma que digamos que se desee. Como tenemos esta exponencial arriba, quizás el método que es más sencillo de manejar es el método de la fórmula integral de Cauchy. Porque el método de la fórmula integral de Cauchy, si podemos expresar, vean que para el contorno de 1, el polo es 4 en este caso, a como lo dejamos. Entonces podríamos expresar a la función de esta forma. Dejando aquí el factor que está asociado al polo que estamos rodeando, más la otra integral de la misma forma. Si ustedes ven a la hora de expresarlo así,
ya se interpreta que hay que utilizar para resolverlo por el método de la integral de Cauchy. Entonces acá, vean que para el contorno D sub 2, el polo que rodeamos es el 3, entonces aquí tenemos que hacerlo al contrario. Dejar el factor S más 4 debajo, o aquí arriba más bien, digamos debajo para arriba, y el otro factor S más 3 acá. Ya con esto tendríamos cómo resolver la integral. X de t sería, recuerdan que hay que evaluar dónde sería el polo, digamos, ven que el polo aquí es en S0 igual a menos 4. Entonces, vamos a bajarlo acá. Toda esta función de arriba evaluada en menos 4, vean que primero hay una constante que va a aparecer ahí. Esa constante evaluando tendríamos sería 4 y el exponencial sería un e a la menos 4t. Y luego sería un 2πj. Aquí tendríamos 2πj entre 0 factorial. Más, de este otro lado sería menos 2. Entonces, menos 2 exponencial a la menos 3t 2πj por 2πj entre 0 factorial. Ahora, como sabemos que es una función derecha, no hay exponenciales de desplazamiento. Vean que aquí, recuerdan que si una función está desplazada, la transformada va a ser la función original por un e a la menos s tau. No existe esta función en la función original, entonces no hay desplazamientos. De hecho, esos desplazamientos son bien complicados de trabajar si tuviésemos en la función y si utilizamos la integral de Brundtland. Pero en este caso no tenemos ningún desplazamiento en la función x de s. No hay, todos son polinomios lineales. Y eso lo que significa es que las funciones están acá sin aplicar un desplazamiento, pero son funciones derechas por el hecho de que la región de convergencia es derecha. Por lo tanto, es necesario multiplicar todo por u de t. Es algo que hay que utilizar por conocimiento del contexto completo, tanto la región de convergencia como la función de Laplace. Y ven que en este caso, entonces, los dos πj se cancelan. Y lo que tendríamos es que la función sería 4e a la menos 4t u de t menos 2e a la menos 3t u de t. Esa es la señal en el tiempo que al calcularle una transformada bilateral de Laplace tiene región de convergencia y función definidas por lo que tenemos acá al inicio del ejercicio. Entonces uno podría aquí comprobar trabajando esto hacia atrás, toma esta función, le aplica transformada inversa y ve si obtenemos lo que tenemos, digamos, como propuesta inicial del ejercicio. Este sería por el método 1, que es el método usualmente no necesario de utilizar o no utilizado a menos de que en una evaluación se proponga que es la única forma de resolverlo. Si lo vemos para este tipo para el examen que tenemos, habría que hacer un ejercicio donde se plantee algún paso o alguna determinada situación de este tipo. Porque de ahí, si se hace nada más una inversa, evaluar algo sobre una inversa, no se puede condicionar tan sencillo el hecho de que sea de una forma o de otra. Depende o habría que ver. Pero digamos, es un método que se usa muy poco, pero si ustedes ven, se basa en integración en variable compleja. Solo, de hecho, básicamente funciona así. El detalle es que cuando hay regiones de convergencia
derechas e izquierdas. Por ejemplo, derechas es esta que acabamos de resolver. Con el hecho de señales izquierdas, hay que manejar las integrales en el sentido contrario, en el sentido negativo, y los UDT serían UDT invertidos, porque son señales izquierdas. Y cuando son señales derechas, bilaterales, solo para mencionarlo y que lo comprendan, si son bilaterales, de la franja que esté por el lado derecho, porque al tener señales bilaterales significa que la región de convergencia es una banda y que tendremos algún polo de acá y un polo acá y pueden existir polos a los otros lados. Entonces, para las señales bilaterales, lo que habría que utilizar a la hora de integrar es que los polos que estén de la condición de la franja derecha hacia la derecha, inclusive el que esté en el límite derecho, como aportan, y de hecho todavía eso, como van a aportar las componentes izquierdas, estos tienen que integrarse en el sentido negativo. Y los otros, que son los que van a aportar la componente derecha de la señal bilateral, que una señal bilateral tiene de ambas componentes, por eso se llama así. Los que están en la banda limitada por la izquierda hacia atrás o hacia la izquierda, se integran en sentido positivo. Entonces habrán algunas integrales que me van a dar señales positivas derechas y otras izquierdas. Con el detalle que todas estas señales de acá se entiende que tienen que ir multiplicadas por un UDT. Estas son las izquierdas. Por un UD menos T y que todas estas tienen que ir multiplicadas por un UDT. Eso no es complicado, solo se trabaja de esta forma. El detalle es cuando hay algo más en esta función que no sea solo un polinomio. O sea, lo normal es que no sea así, pero si tenemos una función, sobre todo como estos exponenciales de acá, el análisis es un poquito complicado a la hora de manejar la transformación. Hay que interpretar el exponencial como un desplazamiento post resolver la integral y anda por ahí. Pero no vamos a seguir, digamos, con lo que corresponde al ejercicio. El ejercicio también nos propone, una vez resuelto por método de la integral de Bromwich, que lo comparemos y lo resolvamos por el método de expansión en fracciones parciales. Entonces vamos a trabajar esa parte, que de hecho es el método utilizado con mayor, digamos, o mayor cantidad de veces. El método típico de alguna forma de trabajar esto. Vamos a agregar acá una página más. Entonces vamos a resolverlo de la segunda forma, en el método por expansión. En fracciones parciales. Este método, recuerden que, entonces, nuestra función que tenemos asociada es esta con la región de convergencia sigmas mayores a menos 3. Entonces, para nuestro caso es muy importante, o sea, si fuese un ejercicio en el cual estamos trabajando, de hecho, de verdad es un paso necesario para resolver de buena forma este tipo de transformaciones inversas. Ubicar claramente las raíces de polos y ceros de la función y la región de convergencia. Entonces,
Este sería entonces nuestro caso, ven que es igual al que hemos visto, es la misma función. Ahora, la idea es expandir esta función en fracciones parciales. Recuerden que la expansión en fracciones parciales se utiliza para funciones racionales que estén determinadas por un polinomio en el numerador lineal y un polinomio en el denominador también lineal. La expansión de fracciones parciales, la idea es encontrar una representación equivalente a esta función, pero que esté como una combinación lineal de fracciones parciales, que es lo que vamos a describir ahorita. Ese paso que vamos a hacer es un paso que corresponde a una equivalencia solo bajo una condición, y esa condición es necesaria 100% de los casos. Y la condición lo que necesita es que esta relación de acá, que tenemos aquí, sea una relación propia de una fracción, una relación propia. Esas relaciones se dan cuando el orden del numerador es menor que el orden del denominador, del polinomio que lo define. Vean que es menor y no dice menor ni igual ni nada. Tiene que ser estrictamente menor al orden del denominador. Si esa condición se cumple, la expansión que vamos a proponer va a ser una expansión que va a representar de forma equivalente a la función original. Si no se cumple la propuesta que tendríamos, no la va a representar. ¿Qué significa? Vean que nuestra función que tenemos es 2s más 3 y sigue ahí. Era, me equivoqué arriba. Tenemos un 3 abajo. Vamos a arreglarlo aquí. Y la idea, vean que en nuestro caso se cumple, porque el orden del denominador es 1 y el orden del numerador es 1 y del denominador es 2. Entonces se cumple para nuestro caso. Al cumplirse significa que esta expresión es equivalente a una suma de fracciones parciales ponderadas por unas constantes donde van a estar definidas por cada uno de los factores de la función, o cada uno de los polos, dámoslo así, porque cada factor va a representar un polo para la función. Y aquí lo único que necesitamos de esta combinación lineal es averiguar cuánto tiene que ser A y cuánto tiene que ser B para que esta igualdad sea verdadera. Esta fórmula del cálculo de las constantes es una fórmula que ustedes tal vez no es la que usaron en el curso de ecuaciones diferenciales, que a veces no utilizan esta. Lo que hacen es arman un sistema de ecuaciones con esta identidad que tenemos ahí arriba, o igualdad, evalúan para algunos valores de S, de hecho habría que hacerlo para dos, porque como hay dos constantes A y B, evalúan para dos valores, arman dos ecuaciones, o sea, un sistema de ecuaciones de dos, con variables A y B, y de ahí encuentran las soluciones. Este es un método, digamos, utilizado, pero no tan fácil, sobre todo si A y B pueden ser valores complejos, y lo pueden ser. Entonces, usualmente lo que utilizamos es el teorema de Heaviside, que es el que utilizamos en mayor medida en el curso de CA cuando trabajamos análisis de circuitos por medio de la transformada de Laplace. El teorema de Heaviside de alguna forma es una formulita asociada como a un límite que permite calcular de forma directa e independiente el valor de A y el valor de B. No necesitamos, digamos, hacer un cálculo dependiente donde de la situación encontrar ambos, sino aquí es por separado un valor y luego el otro. La fórmula se basa en un límite muy similar al límite que se usa en el cálculo de residuos que nosotros hicimos en variable compleja cuando vimos la parte de integración. La fórmula se basa en un límite donde este límite tiene que evaluarse para calcular A
en el punto donde la fracción que corresponde a la constante A se indefine, básicamente donde está el polo de la misma. Entonces vean que en nuestro caso el límite se indefine o la fracción en el punto de menos 3, entonces ahí es donde hay que evaluar el límite. Luego, segundo paso de la fórmula es hay que multiplicar exactamente ese factor, que es el que está dividiendo A, y luego multiplicar todo ese factor a la función x de s completa. Evaluando esto, encontraríamos directamente el valor de A. Y de hecho para el caso de B es igual, voy a plantearlo y ahorita hacemos el cálculo de ambos. Para B sería calcular el límite cuando S tiende, vean que B en el denominador el factor tiene un polo en menos 4, entonces ahí es donde hay que evaluar el límite. Y luego ese factor es el que hay que multiplicar a x de S, que sería el de x más 4. Por lo tanto, entonces lo que habría que resolver acá la idea en este cálculo de las constantes es que este factor, el que estamos multiplicando, debe eliminar el factor que indefine la expresión en ese punto, en el menos 3, porque de hecho si no se eliminara daría infinito, y ya no, pues, no es la idea que sea infinito, de hecho se saldría, no tendría para nada, digamos, lógica. Entonces, por eso es que la fórmula, aunque la demostración no es nada difícil, la pueden ver a nivel del libro y demás, y el teorema de residuos, ahí se entendió la lógica. De hecho, si ustedes ven, es que es casi que idéntica la fórmula que estamos usando. Y lo que tendríamos en este caso es que evaluar. Tenemos la función y con los valores que corresponden para este caso, vean que este sería menos 2 y el otro sería 4. ¿Qué significa esto? Porque de hecho eso es una forma de también de estar una evaluación de si lo que encontramos es correcto. Estamos llegando a decir de que la función x de s, que es 2s más 2, que esta función es equivalente a esta suma de fracciones parciales. Y tiene que serlo para cualquier punto, de hecho, que escojamos, por decir una idea. Si usted escoge en ese 0, vean que en nuestro caso la función del lado izquierdo sería igual a un tercio. De hecho, 2 por 2, 4 y 13, 4 entre 12, perdón, sería un tercio. Y del otro lado, con las constantes que encontramos, si volvamos a cero, también da un tercio. Tiene que ser igual, si no, no serían equivalentes. Y esto tiene que ser igual para cualquier punto del plano complejo. Digamos que no propiamente en el donde están los polos, aunque los dos lados da infinito, pero pues el infinito podría darse aún así no siendo equivalentes. Lo único es que tengan el mismo polo. Y eso no es cierto. Por ejemplo, por decir aquí que este 2 sea un 4, este menos 2 de acá,
En los polos va a dar infinito, pero ya ahí no sería equivalente porque no calzaría para el cero. Entonces uno lo que hace es evaluar puntos donde no sean polos para estar seguro de que son equivalentes. Al serlo, significa que nosotros podríamos transformar esto de aquí al tiempo y de esto encontrar la señal x de t. Ahora, ¿por qué transformar esto? La versión de fracciones parciales expandidas, lo que el propósito, o digamos que es la forma más sencilla de hacerlo. Si nosotros vamos a nuestro formulario o a la tabla de transformadas de Laplace, voy a abrirlo por acá. Formulario. Ok, sería este de aquí. Y tratamos de interpretar estas funciones que estamos combinando. Recuerden que si estas funciones, así como están, deben de aportar la región de convergencia sigma mayor a menos 3. Vean que esta función tiene una región de convergencia sigma mayor a menos 3 y esta región de acá tiene una región de convergencia sigma mayor a menos 4. Pero la intersección de ambas va a dar la región de convergencia de x, de S. Entonces, si la región de menos 4, si ponemos aquí como nos damos un bosquejo, una converge de aquí hacia allá y la otra converge de menos 3 hacia la derecha. La intersección de ambas va a dar la región de color rojo. Entonces, lo que hay que hacer es transformar de forma independiente cada uno de estos términos. Así, la función x de t sería la primera fracción parcial, tendríamos una constante de 2. Y vean que 1 entre s más 3 de acá, como sabemos que es para una señal derecha, y que de hecho aquí a es menos 3, si conocemos la región y la función de quién tiene que ser la señal en el tiempo, de un exponencial de e a la menos 3t u de t. Lo mismo para la siguiente, tiene una constante de 4 y un 1 entre s más 4 con región sigma mayor a menos 4 es la misma función y sería nada más que con la constante a igual a menos 4 u de t. Entonces de aquí, nada más reordenando la expresión, vean que tenemos el mismo resultado que habíamos obtenido en el ejercicio anterior. Lo único es que la descomposición de fracciones parciales que acabamos de usar, la estrategia, digamos que de este método es tomar la función aquí como un paso inicial, el x de s, donde esa función tenga múltiples polos y ceros, expandirlo en una combinación lineal de fracciones parciales que me representen la función de forma equivalente. Y esa expansión, término a término, la pasamos al tiempo. De acuerdo a qué término, sea componente derecha o izquierda, necesiten la transformación. Y ese es el manejo por expansión en fracciones parciales. Y el anterior era el método directo con la integral de Bromwich, que es una integral en variable compleja, que toma la función x de s y me da x de t en el tiempo. En algunos manejos más adelante y en la práctica que hay que realizar,
de toda esta unidad de transformada de Laplace será muchas veces el transformada inversa. Entonces, con este ejercicio introductorio, vamos a pasarnos a comenzar el tema de sistemas LTI, la transformada de Laplace, porque cuando realicemos ejercicios de este tipo y haya que trabajar inversas, haremos, digamos, el uso de este trabajo y ahí veremos detalles varios sobre la transformación inversa de Laplace. Así que vamos a adentrarnos con el tema de LTI en Laplace, que es el tema siguiente que vamos a trabajar por acá. Audio Jungle.